Nuestro invitado de hoy ha dicho que su vida ha sido la conjugación del verbo estudiar. Es jurista, es filósofo, es sociólogo, traductor. Ha dedicado los últimos 3 lustros a una tarea ingente. Ha hecho una trilogía, la que ha llamado Los enemigos del comercio, una historia moral de la propiedad. Y estamos ante la última de esas 3 entregas. Antonio Escotado, muy buenas tardes, ¿cómo está? Pues estoy bastante bien, gracias. ¿Bastante bien? Siempre ha tenido Antonio Escotado una voz maravillosa. Hacía tiempo que no le escuchaba hablar, señor Escotado, pero ¿mantiene usted esa voz? Pues bueno, no sé, quizás. Profunda y penetrante, sí, sí, bueno, está bien. Bueno, en el primer volumen de esta historia de los enemigos del comercio, le tocó el turno a los cristianos primitivos, en el segundo le tocó a Marx, y el último volumen, el que tengo ahora encima de mi mesa, va desde Lenin a nuestros días, ¿no? 15 años, ¿no? 17. No perdona ni uno, ¿no? Sí, ha sido muy largo. Pensaba dedicar 17 meses y fíjese. Pero no puede equivocarse, no puede tener un error de cálculo tan grande. Pues sí. Usted ya sabía dónde se metía, ¿no? No, es que fíjate que cuando uno mira con las gafas adecuadas a su miopía o a su hipermetropía, pues ve bien las cosas del cuadro. Pero si pues no se pone las gafas o se pone las equivocadas, por ejemplo, en el cuadro lo que parece un perro es un gato o viceversa. Uh-huh. A mí me pasaba eso con la historia del comunismo, porque lo había mirado un poco lo que me decían del cole o de la universidad, y al ponerme a estudiar las fuentes primarias, pues claro, aquello empezó a crecer y a crecer y a crecer. Los 17 días se fueron a 17 meses y luego se fueron a 17 años. Y bueno, ahora estoy feliz de la vida porque realmente he parido aquella cosa. Stalin era el malo y Lenin el bueno. ¿Qué va? Vale. ¿Cuánto tiene esto de verdad y de mentira? La cosa, Julia, es que es muy difícil. Cuando hablamos de una obra que, sumando, si las notas se llevasen a tipo normal del 12, pues las notas están al 6, la obra superaría largamente las 3.000 páginas. A mí me da vértigo cada vez que me pregunta una cosa particular, por ejemplo, claro. Lenin y Stalin, porque como quien dice, sé demasiado. Ya. A veces, no, es que a veces cuanto más se sabe, más complicado resulta expresarlo. Claro, ¿no? Y el ejercicio de síntesis que uno espera de una entrevista. Yo lo entiendo, claro. Sí, me preocupa, digamos, ser simplista cuando el esfuerzo que he hecho es pasar del simplismo a la complejidad. Exacto. Pasar al matiz, al tremendo matiz que tiene cada cosa cuando se mira de cerca. Lo que ocurre es que una entrevista, lo que intenta, señor Escotado, es que los oyentes interesados en el tema, de entrada, que conozcan que existe una obra como esta de la que estamos hablando, y luego que con estas pinceladas forzosamente simplistas, seguramente, en contra de lo que usted desea que demos sobre el libro, le sugiera el placer de entrar a fondo y de comprar el libro y leerlo, ¿no? Bueno, yo no, la verdad. Estamos ahí. La verdad es que lo habría escrito aunque no me hubieran dado nada y aunque simplemente por necesidad de autoaclaración. Yo empecé siendo más rojo que la muleta de un torero. Claro, pero ¿por qué? ¿Qué le faltaba aclararse, señor Escotado? ¿Por qué había tenido tan poco respeto por mi propia vida y la de los demás? ¿Por qué me había dejado llevar a una solución, digamos, maniquea de los asuntos? ¿Por qué decidí quién era el bueno y el malo? Ajá. Sin saber realmente en detalle quiénes eran respectivamente? ¿Por qué había sido tan tonto, en definitiva? ¿Ha dejado de ser rojo? Pues mire, en buena medida, es que yo siempre fui rojo anarco, ¿no? O sea, yo era rojo negro. Como era la moda, yo creo que seguimos siendo todas las personas de bien de alguna manera libertarios, y en el sentido de que, bueno, Kropotkin, Bakunin, que luego ya mirados en detalle son muy diferentes. Por ejemplo, Kropotkin era un alma buena, Bakunin era una bestia, aunque tenía sus intuiciones. No he dejado de ser anarquista,
pero por supuesto que me he convertido en un acérrimo defensor del comercio, de las libertades civiles y por supuesto de la institución nuclear, que es la propiedad. La propiedad, bueno, eso efectivamente ya es una declaración de intenciones. ¿Dónde arranca la historia del comunismo, Antonio? Pues ahí está, que es increíble, porque se podía decir que era tan eterno como instituciones del tipo del chivo expiatorio, que se hunden en la noche de los tiempos y que van con todas las culturas. Pero yo me he dado cuenta, y esto es una cosa muy curiosa, que no se habla del comunismo, es decir, no se considera que comerciar es hurtar, hasta aproximadamente el 60 antes de Cristo. Viene con estos profetas que no reconoce la Biblia hebrea, Daniel y el pseudo Isaías, o el deutero Isaías, como le llaman, que son los primeros que hablan de un Mesías que viene a poner a los primeros últimos y viceversa, que viene a vengar la impureza de la riqueza. O sea, de repente el dinero viene a representar, por un deslizamiento metafórico, el mismo peligro que un cuerpo, una materia orgánica en descomposición. Sí, es realmente asombroso. Que Diga. No, digo, entonces cuando Jesús arreó latigazos contra los mercaderes en el templo. Claro, Jesús pertenece a una subsecta, los nazarenos o ebionitas, nazorenos, no naza, sino nazorenos. Sí, que son una derivación de la gran secta esenia, que acaba de ser derrotada en las grandes guerras civiles que marcan los macabeos, la época de los macabeos, y que se refugian en el Mar Muerto. Allí se ponen a hacer los manuscritos estos de Qumran, lo de la lucha de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas, y esta gente es la primera que tiene el tabú del dinero como impureza, y realmente cada vez que ven oro, plata o cosas de estas se hacen abluciones continuamente, les da muchísimo asco, piensan que se van a ir al infierno. Y algo de eso permanece en nuestra cultura y en nuestro tiempo, señor Escotado, a diferencia de un americano del norte, una persona que tiene dinero en Estados Unidos, una persona que se considera que es un triunfador, que tiene éxito, nadie sospecha del origen ilícito de ese dinero. Y en cambio, en la vieja Europa y en España en particular, además de que hablar de dinero siempre parece un poco escatológico, es que recelamos de todo aquel que tenga capacidad económica y una cuenta corriente holgada. Bueno, aquí se mezcla también un componente de hipocresía, porque muchos dicen eso, pero luego hacen otra cosa. Y también algunos verdaderos fieles los que se lo creen. O sea, digamos, el dinero ha podido solamente a partir del 60 antes de Cristo, le digo, antes yo no he encontrado ningún testimonio y eso que miraba a fondo. Hay personas que siguen pensando que sí, que el dinero mancha y que es tan grave como, por ejemplo, el incesto, por hablar de tabúes. Yeah. Eso está vinculado directamente con una figura como el Mesías, que es un chivo expiatorio, pero que es un chivo expiatorio que venga. Es decir, es un chivo expiatorio que representa un sector social, concretamente el de los afligidos, oprimidos, etcétera, etcétera, y descubre pues que los buenos, los que van a ir al cielo, como dice el Sermón de la Montaña, la primera bienaventuranza son los pobres de espíritu, micros neuma, o sea, alma pequeña. Ese tipo de gente que pide sin dar, que recibe con ingratitud, pues esos son los bienaventurados. En los primeros 5 años de la Revolución Rusa, porque en esta trilogía de los enemigos del comercio, ya hemos dicho que esta tercera parte y última es la que va de Lenin a nuestros días. En los primeros 5 años de la Revolución Rusa, la población pasa de 170 millones a 130, o sea, mueren 50 millones de seres humanos, que se dice pronto. Bueno, exageramos de los datos muy detallados, porque 40, el libro puede ocupar esta cuestión, el análisis de los diversos censos, porque algunos incluso se taparon
Otros dos causaron que Stalin fusilase o relegase al Gulag a los ministros del ramo y al jefe de la oficina estadística. O sea, en realidad se ha ido formando como una bola de nieve desde mis primeras declaraciones sobre esto. Yo recomiendo que se vea el texto y que se vean mis fuentes. Yo calculo, calculo que entre 20 y 30 millones. Bueno, 20 o 30 millones ya son bastantes, que no sean 40 o 50, pero 20 o 30 millones. ¿Qué provoca este Julia, nunca brutal... se había visto en la historia universal, y solo se repitió con ocasión del gran salto adelante de Mao en China. En China, o sea, otra vez el comunismo. Es curioso que el comunismo desemboque en una gran hambruna también en China, ¿no? Pero parece una paradoja brutal que un sistema político que pretende llevar pan a todos, en teoría, mate de hambre a tantos millones. Claro, pero acuérdese que, por ejemplo, el sistema en principio iba a repartirlo todo, pero después de la expropiación general que decreta Lenin a finales del 17, lo que pasa es que toda esa inmensa masa de capital, mobiliario, inmobiliario, know-how, etcétera, etcétera, simplemente se disipa. Cuando tienen que volver a sembrar los campos, a reabrir las fábricas, resulta que no hay nada. O sea, se ha incautado todo, nadie tiene nada, y bueno, ¿dónde va eso? ¿Dónde? Va a crear la policía secreta y el Ejército Rojo, que son las dos únicas instituciones bollantes de los 80 años de historia de la Unión Soviética. Abre los capítulos del libro de Antonio Escotado, Estos enemigos del comercio, poemas de autores como Brecht, como Alberti, como Neruda. ¿Por qué esa revolución rusa y el bolchevismo ha fascinado tanto a tantos intelectuales de diferentes generaciones, señor Escotado? Pues ahí está. Es tremendamente difícil dar una respuesta a toda una cosa de la cual he llegado a saber tanto, pero digamos que es una combinación de rencor, simplismo y huida hacia adelante. Uh-huh. Si se mezclan bien las tres cosas, en una buena batidora, pues sale una y otra vez eso. Pero no solo sucedió con Rusia y con China y con Pol Pot y con Castro, no. Los intentos comunistas se han ido produciendo a lo largo de la historia, han ido en un crescendo, pero recuerde, por ejemplo, las guerras comunistas del campesinado alemán o las grandes revueltas de los husitas, una de las personas que tenían una repugnancia más sincera hacia el oro, la plata y cualquier manifestación de prosperidad. La respuesta más sencilla sería decir, caramba, esta gente quiere, pues eso, al poner últimos a los primeros y al odiar a los ricos de espíritu digo, pues claro, son un poquito raros, ¿no? O sea, quieren invertir el mérito, quieren invertir la función de la suerte en la generación de las existencias. En realidad prefieren la fantasía a la realidad, el sueño a la reflexión. Digamos, odian el mundo físico. Yeah. Les gustaría un mundo patético, enfático, sublime. Ahora, insisto, me parece que casi todos hemos pasado por ello. La palabra de moda es populismo, señor Escotado. ¿Qué cabe dentro de esa palabra? Bueno, la verdad es que populismo ha habido siempre, lo único que Sí, pero es que está muy de moda últimamente. Exacto, ahora combinada la amnesia del populismo anterior con el factor de moda, pues populismo es casi como bio, super, neo, o sea, viene a ser un apodo, pues muy bien. Yo creo que en realidad no hay ninguna diferencia entre el populismo que más o menos se puede atribuir a Trump o a Castro y el que se podía atribuir a los profetas anabaptistas comunistas o a el hermano de Jesús, Santiago, cuando dice aquello de ricos, vuestra ropa está podrida, habéis engordado como cerdos para el día de la matanza. Hace 2 semanas que murió Fidel Castro.
¿Cómo cree que puede cambiar el mundo con su desaparición, si es que en algo va a notarse? Hombre, yo creo que en realidad están viviendo desde que estuvo Obama ahí, un presidente negro de un país que tiene mayoría blanca. Los cubanos ya se quedaron estupefactos diciendo, esta gente tiene un presidente negro. Nosotros no tenemos un negro en ningún cargo superior a teniente. Yo creo que viven de préstamos. Si, por ejemplo, Obama diera la orden de liquidarlos, no durarían un segundo. Lo que parece que curioso, Obama pues ha cedido su cetro a un señor que dice que no, que aquello es una brutal dictadura y que no está dispuesto a transigir de ninguna de las maneras. ¿Y usted está más de acuerdo con Trump en esa posición, señor Escotado? Pues mire, la verdad, com sí, com ça. Siempre me ha gustado la vía del medio. Com sí, com ça, gran respuesta. Bueno, la verdad es que ha sido contra todo pronóstico la llegada de Donald Trump al poder, ¿no?, en Estados Unidos. Para empezar, ha demostrado que los media y lo políticamente, los media, las empresas de sondeos y todo esto son una mezcla de ineficacia y camelo y sesgo ideológico. Y se ha quedado con las ganas, digamos, muy gracioso. Ahora, por ejemplo, en las explicaciones que se da, es que Trump ganó porque la gente de los que antes trabajaba sobre todo en Michigan, o sea, Detroit, Toledo, Lansing, las grandes ciudades que hacían automóviles, industria pesada, altos hornos, también Pittsburgh, que todos los hijos de esos son los que le han dado el triunfo a Trump. Pero bueno, es que empezamos con un retorcimiento y acabamos con el otro. El principio es decir, este hombre no va a ganar. Luego ha resultado que ha ganado. Bueno, lo que hay que hacer es reflexionar, Julia. Es evidente. Ha escrito Antonio Escotado que Zapatero fue un analfabeto integral. Dice, es el peor funcional, perdón, y que es el peor dirigente desde Fernando VII. Y luego también ha dicho de Rajoy que durante 4 años lo que ha hecho con su mayoría absoluta es una aberración. Sí. Ha dejado vigentes las leyes de patada en la puerta o los disparates de que la reinterpretación de Zapatero de las relaciones padre-hijo, esposa-esposo. Es inaudito que este señor, la señorita Pagini y algún otro, hayan modificado el derecho de personas y de familia que llevaba ahí, pues eso, miles de años. Es inaudita el atrevimiento. Pero se han modificado en muchos otros países. Sí, el atrevimiento... ¿Y a usted no le parece bien? El atrevimiento ha sido múltiple. Eso lo que significa, por ejemplo, seguimos teniendo el tema de discriminación positiva. Ya. Yo no sé si usted entiende la palabra discriminación en sentido afirmativo. Sí que la entiendo, porque cuando no se aplica esa, se aplica la de siempre, que es la inercia de toda la vida, señor Escotado. No, ahí está, pero sí está usted ante una firme partidaria de las cuotas, porque cuando no se aplican las otras cuotas. No, sí, pero esas que no tienen apellidos, pero que siguen siendo cuotas. Sí, a mí me parece muy bien que después de toda la época está, digamos, de la mujer como ocupando un segundo lugar en la sociedad civil, ocupe pues el que merece y para empezar el mismo que el hombre. Me parece muy bien, lo que pasa es que no consigo evitar que discriminación me suene pues a la esencia de la iniquidad y la injusticia. Exacto. Entonces lo único que me pregunto es ¿hasta cuándo va a durar la discriminación positiva? Pues tanto como dure la negativa, señor Escotado. ¿Y la negativa, cómo la medimos, la negativa? No hace falta más que mirar el paisaje. ¿Ve usted reuniones de consejos de administración de las empresas? ¿Ve usted reuniones en la cúpula de las universidades, de las empresas, de los gobiernos, de todo tipo de estamentos e instituciones? Pues la verdad es que no suelo ver reuniones. Bueno, pero pues en fin. le sugiero que lo haga. Verá usted que hay de vez en cuando y no en todo se ve alguna mujer. Pero bueno, entonces será forzoso reconocer que la situación de la mujer, gracias a Dios, no es la misma que, por ejemplo, en Irán. No, claro. En Irán, sin embargo, no tienen discriminación.
es asombroso. Yo creo que donde hay que poner la discriminación positiva es donde hay que ponerla. Por supuesto que en España le vendrá muy bien. Ahora, forzosamente en un plazo. Si se hace depender del número de, digamos, de delegados del Consejo de Administración de un sexo u otro, eso realmente tiene tal cantidad de variables que intervienen ahí que va a ser muy difícil fijar. Lo que pasa es que en la variable argumentaria no puede usted ponerme un país que no tiene nada que ver con nuestra cultura ni con nuestras raíces. Irán, ¿me habla usted de Irán? Bueno, pues si la gente de las mezquitas, por ejemplo, tienen derecho a abrir mezquitas en Francia, en España, en Italia. Personas en cuyos países está prohibido abrir iglesias católicas. Estamos cambiando de tema, ¿eh? Estamos cambiando de tema. No se crea, porque eso sería discriminación positiva también. El hecho de que, o sea, cuando hablamos de discriminación hablamos de reciprocidad, que es la base del asunto, lo que queremos, la justicia. Exacto. Es la reciprocidad. La justicia, exacto. ¿Cómo le llamaría usted al hecho de, no le llame usted discriminación positiva? ¿Con qué otra palabra calificaría el hecho de intentar que la discriminación negativa siga imponiéndose y que la inercia y que la injusticia siga galopando? ¿Cómo le llamamos a eso? Le reconozco que discriminación positiva es una combinación explosiva, paradójica, extraña. O aplicada. Llamémosle de otra manera. Aplicada en la práctica. Me da igual la palabra, vamos al concepto. Aplicada en la práctica, la situación de que levantar la voz en un caso es falta y en otro caso es delito. No entiendo la comparación. Sí, el insulto masculino es delito, el insulto femenino es falta en el derecho vigente. ¿Y usted cree que nuestra fuerza física y la situación de dominio es idéntica en el caso de un hombre y de una mujer? No, mujer, claro que no, pero el insulto no nos estamos refiriendo a lesiones. No. Hablamos de insultos, claro. ¿Y qué diferencia hay para insultar la fuerza física? ¿Y qué tiene que ver esto con los enemigos del comercio? Bueno, es usted la que ha sacado lo de la discriminación. No. Yo le he hablado de un concepto y usted me está dando el catálogo del buen misógino, señor Escotado. ¿Pero por qué? Lo está recorriendo punto por punto. Celebro Yo haber conocido 3 matrimonios muy felices. No creo que ninguna de mis mujeres me llame misógino. Yo también he tenido 2 muy felices. Y he cambiado de los pañales de los niños. He sido súper progre. Pero hay muchísimos que no lo hacen. Pero como un sabe. jurista, filósofo, sociólogo y traductor no va a estar capacitado para cambiar un pañal, hombre de Dios, pues claro. Ya, pero es que muchos no lo hacen por cuestión de principio, como bien sabe. ¿De principios? ¿De qué principios? ¿Los de la misoginia? De principio, claro, de principio. Sí. Pero esto no es una cosa que nazca conmigo, ni mucho menos. Por eso es por lo que antiguo. Por eso es por lo que lavo pañales igual, o hago la cocina, o guiso. Cuando me casé, incluso ahora, fíjese que ha pasado una eternidad de lo uno al otro, desde la primera vez, nunca he sentido que el hombre sea superior a la mujer por nada. Al contrario, solo faltaría que la mujer tiene un magnetismo y un sentido de la realidad sorprendente. No me gustaría ponerme en la posición del feminismo tipo Marcuse, por ejemplo, o Adorno, diciendo, no, es que la mujer pues es más dulce. No, yo no creo que sean los hombres o las mujeres más dulces o menos dulces. La verdad es que a mí me daría bastante igual que usted se sintiera superior, porque como se sientan, cada uno tiene derecho a sus propias alucinaciones. Pero yo tampoco me siento superior a nadie. Eso es perfecto. Señor Escotado, absolutamente a nadie. Solo faltaría. Somos iguales. La igualdad y la equidad, efectivamente. Perfecto. Bueno, pues nada, llegamos al final, llegamos al tiempo. No hemos hablado mucho del comercio, pero estoy completamente... Pero genio y figura la de Antonio Escotado, estoy completamente... La última vez que hablé con usted hablamos de legalizar las drogas. Fíjese si hace tiempo. No, lo que hay... Por supuesto las drogas ya se legalicen o no. O sea, desde la última vez que hablamos hay por lo menos el triple de consumidores, el triple de productos y el precio no ha subido. La gran tarea que tenemos que hacer ahora es que eso pague impuestos y nos ayude a superar la prima de riesgo y otros problemas tan graves como los que
hemos desembocado por no cuidar digamos que donde no hay no se saca. Don Antonio, cuando suenan estas señales horarias es que llegan las noticias. Vale. Otra convención nuestra. Vale. No sé si la tienen en Irán, aquí seguro. Hasta la próxima, señor Escotado. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Noticias y a continuación el gabinete. Son